Hola, ¿qué tal? Buenas a todos los que nos están siguiendo. Desde Málaga, desde España, seguimos con esta serie de liberación, bendición y sanidad. ¿Sí? Estamos en la primera semana, ya en el día 6, rompiendo las maldiciones sin confesar. ¿Sí? Hay que confesar los pecados ante Dios, porque esto tiene tanto poder que le quita todo derecho legal al enemigo en nuestras vidas. Toda persona que confiese sus pecados va a prosperar. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que yo te animo que tú le pidas hoy al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad y que muestre aquellas áreas que están en tu vida tal vez encubiertas por alguna razón y que no fueron confesadas. Primero delante de Dios, y si esto te cuesta trabajo, es bueno que busques a una autoridad espiritual en tu vida, un pastor, un apóstol, aquella persona que está como autoridad espiritual en tu vida y te pueda dirigir a buscar esa guía y esa dirección para poder ser libre de toda carga y de todo pecado. ¿Sí? El problema del pecado oculto es que sirve como una conexión para que crezca la maldad en nuestras vidas. Si existe, por ejemplo, un pecado de infidelidad sexual en la pareja, usted no lo confiesa en el corazón, se vuelve como una escama, se endurece y no solamente es un pecado que se hizo una vez, sino que esto continúa, esto sigue día tras día, es un proceder continuo. Entonces yo te animo en esta hora que tú puedas confesar y que tú puedas ser libre de todo, que no te guardes nada, que puedas permitir que Dios haga una obra transformadora en tu vida. Cuando uno confiesa sus pecados, le quita el derecho legal al enemigo para que no nos atormente. Todo ser humano sin revelación de la palabra va a entender que ¿por qué tengo que confesar? No va a tener esa claridad de por qué hay que confesar, porque va a sentir temor, vergüenza. Pero cuando tú vienes delante de Dios, sientes que el amor, la gracia y la fidelidad de Dios te sana, te restaura. Dios no quiere esa confesión para condenarte y para que tú vivas una vida de tristeza y de dolor, sino para que tú puedas ser libre. ¿Ah? Cuando usted conoce que hay un poder en la confesión, confiesa sin temor todo pecado oculto ante Dios y ante sus autoridades espirituales. Y de esta manera se cierra una puerta al enemigo, ¿sí? Y de alguna manera no no permites, al confesar tú, no permites que el enemigo tome ventaja en ciertas áreas de tu vida, ¿sí? Yo te invito a que tú puedas meditar en los versículos que te vamos a ir dando en este día y juntos podamos romper con esas maldiciones y romper en cada área para cortar con todo pecado oculto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 25:7: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. El perdón activa la unción de paz en nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos que caminar conforme a esa dirección que Dios nos lleva y ser libres de todo peso y de toda carga. Dios quiere que tú camines una vida de bendición, de liberación, de sanidad y que no camines con cargas y con pesos que no te corresponden. Dios te diseñó para vivir una vida sana, libre y bendecida, ¿sí? ¿Qué pecados son los que pueden haber ocultos? Por ejemplo, tenemos que ser libres de la maldición en el área sexual. Si existe un área donde muchas veces el enemigo toma ventaja, el diablo toma ventaja y quiere atarnos y desviarnos, es en el área sexual. Aún desde niño, siempre el diablo quiere que todo ser humano sea atacado para que crezca con desórdenes emocionales en la parte sexual. La mayoría de niños, de niñas que pierden su amor por sí mismos es porque son abusados sexualmente entre las edades de niñez a adolescencia hasta alrededor de unos 15 años. Cuando esto sucede, como consecuencia, adquieren conductas perversas en lo sexual. Muchos escogen el camino del homosexualismo, del lesbianismo y rechazan el sexo conforme al orden de Dios, que es dentro del matrimonio. Y por venganza, al haber sido abusados, al haber sido propasados en esa área, pueden tomar conductas que son de rebelión. Y
y pierden el respeto a la dignidad de la vida y crecen tristes, sin amor y con dolor en su corazón, intentando sanar esa parte, buscando a través de tener una relación o que cambie ese recuerdo doloroso, ¿sí? Y entonces es necesario que se pueda caminar conforme a esa dirección de Dios y confesar eso, ¿sí? A veces dice, ¿a quién se lo confieso? No es algo que tú tienes que contar ni a tus amigos, no, sí, alguien que, sino más bien llevarlo delante de Dios. Y si tú tienes un temor o sientes que no puedes confesarlo, siempre es bueno tener una autoridad espiritual, un pastor, un mentor, un discipulador, un apóstol en tu vida para que tú puedas confesarlo y ellos a través de la gracia y el perdón puedan llevarte a la restauración de tu vida. Todo desorden sexual tiene sus raíces en la infancia, en los primeros años de la vida. Por lo tanto, es necesario renunciar a experiencias sexuales desordenadas, recuerdos malditos del pasado. En la medida que renunciamos y seamos libres, nuestra vida nunca más va a ser la misma, ¿sí? El ser humano, al ser liberado de las experiencias desordenadas, podrá disfrutar del sexo como una bendición de Dios dentro del orden establecido que es el matrimonio. Así que tenemos que caminar en esa área. Aún hay gente con enfermedades en el área sexual y estas enfermedades son resultado de esos pecados sin confesar, ¿sí? ¿Qué más tenemos que declarar sobre nuestras vidas y romper y renunciar? Vamos a ir renunciando para ir sanando áreas de nuestras vidas. Así que ahí donde estás, declara esto conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, renunciamos a toda maldición de maltrato sexual en los primeros años de nuestras vidas hoy y hasta el día de hoy. Renunciamos a los recuerdos traumáticos, violaciones, experiencias enfermizas en el área sexual. Renunciamos a experiencias de homosexualismo, de lesbianismo y a toda concupiscencia en el área sexual. Renunciamos a la pornografía, renunciamos a todo deseo sexual desordenado, al adulterio, a la fornicación, a la lascivia y a todo tipo de deseo perverso. En el nombre poderoso de Jesús renunciamos y cortamos en esta hora a ver el sexo con miedo y a toda conducta de rechazo al modelo establecido por Dios dentro del matrimonio. Ahora declaro en el nombre de Jesús que se produce un rompimiento en tu vida. Y si tú estás sintiendo vergüenza, si estás sintiendo de alguna forma intimidación, sientes miedo, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar? Bueno, nadie tiene que, no es algo que tú vas a contar, sino que tú puedas seguir delante de Dios y si tienes todavía ese sentimiento de rechazo, buscar esa autoridad espiritual para ser libre, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra área hay que liberar en nuestras vidas? Liberarnos de la maldición en el área financiera. Si hasta el día de hoy usted no puede ser libre en el área financiera, siempre vive endeudado, el dinero no alcanza, siempre está pidiendo prestado, entonces necesitamos ser liberados en esa área. La voluntad de Dios es que seamos libres de las maldiciones impuestas o autoimpuestas en esta área. Dios es el dueño del oro y de la plata, y por lo tanto es necesario que renunciemos a todo tipo de maldición, de atadura financiera, por el poder de la palabra de Dios. Dios quiere que vivas próspero en esta área. Vamos a renunciar en el nombre de Jesús. Señor, renunciamos a las limitaciones financieras. Señor, renunciamos a la maldición de la deuda en el nombre de Jesús. Renunciamos a la maldición de la pérdida. Renunciamos a la maldición de la mezquindad. Renunciamos a la maldición del no sembrar para Dios. Renunciamos a la maldición de la mala gerencia. Renunciamos a la maldición de las ganancias deshonestas. Renunciamos a todo lo que sea frustración, amargura financiera. Renunciamos a las pérdidas, renunciamos a los negocios en esta hora fracasados, emprender negocios y que fracasen continuamente. Renunciamos a esa maldición de miseria, de amargura por causa de las pérdidas en el nombre poderoso de Jesús y declaramos libertad. Es bueno que usted pueda
ahora, aún en esta área y en cada una de las áreas que vamos a hacer, yo le pido que usted aprenda a pactar su liberación. Aprenda en esta búsqueda su autoridad espiritual y usted pueda sellar esa liberación de su vida en el nombre de Jesús para traer una sanidad a su vida y sellar con una ofrenda, porque las ofrendas traen rompimiento, y más en el área económica y más en el área de las finanzas. Es más, yo sé que hay gente empresaria que no ha podido prosperar, gente empresaria que no ha podido salir. Yo declaro que hoy se corta toda maldición en tu vida, declaro que hoy se corta toda atadura en el área financiera y vas a hacer los negocios de una forma diferente. Ya no vas a hacer los negocios basado en tu experiencia personal o basado en tu experiencia de años como negociante, como comerciante, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a hacer los negocios dirigidos por Dios. Y ahora, al terminar de orar y al terminar con esta parte de esta área, van a venir ideas estratégicas para que tú puedas implementar, ideas originales que nadie ha llevado a cabo, para que sean llevadas a cabo a través de tu vida a partir de este día. Así que sella esta administración de tu vida.